Buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en día martes, hoy es 6 de junio. Este día tenemos otro tema interesante como todos, pero quiero comentarles que ustedes habrán visto que siempre les decimos que hay un Día Mundial de algo. En este día se celebra el Día Mundial del Órgano Trasplantado, pero el tema nuestro será en respecto al cáncer de colon, ano y recto. Veamos la siguiente cápsula y de regreso les presento a nuestros invitados. El cáncer colorectal se produce cuando se forman tumores en el revestimiento del intestino grueso. Este problema se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer de forma descontrolada. La mayoría de este tipo de patologías colorectales nace en el revestimiento interno del colon o el recto, con un crecimiento llamado pólipo. Estos pólipos se dividen en dos tipos: el adenoma, denominado como afecciones precancerosas que pueden transformarse en cáncer, y los inflamatorios o hiperlásicos. Estos son más frecuentes, pero por lo general son benignos. Existen otros factores que pueden determinar si estos tumores pueden desencadenar la enfermedad, como el tamaño, si es más de un tumor y si luego de extirparlo se observan displasias. Los síntomas del cáncer colorectal son diversos, como la diarrea o el estreñimiento, también dolores o calambres frecuentes por los gases, sensación de llenura e hinchazón, pérdida de peso, sensación de fatiga, náuseas y vómitos. Estas señales pueden presentarse tardíamente, por lo que es importante realizarse pruebas de detección temprana. Para conocer más sobre el cáncer colorectal, quédese en sintonía de Salud TV. Con nuestros especialistas estaremos hablando sobre este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, entonces les comentaba que hoy es el día en el que la Organización Mundial para la Salud celebra el Día Mundial de los Trasplantados, con el objetivo de concientizar sobre la necesidad que tienen millones de personas, pacientes crónicos o terminales, de trasplantes como la única forma de seguir con vida. Es por eso que el propósito de la celebración este día es fomentar una cultura de donación de órganos y de esta manera dar a los pacientes en espera una oportunidad para seguir viviendo. La importancia de la donación de órganos y tejidos de personas sanas es cada vez más vital. En la actualidad, la donación de corazón, pulmones, hígado, riñones, páncreas e intestino puede constituir la diferencia entre la vida y la muerte para otro ser humano, además de la posibilidad de abrir nuevas esperanzas a receptores de piel, córneas, válvulas cardíacas, tendones, nervios y cartílagos. Les comento, el órgano con más demanda es el riñón. A pesar de los trasplantes pueden viajar a nivel mundial, no se ha podido cubrir la necesidad de estos ni de otros para toda la población. Qué bonita oportunidad la que se tiene el poder servir a los demás, incluso al haber pasado pues ya a una mejor vida, una vida de descanso. Así que enhorabuena por el Día Mundial del Órgano Trasplantado. Bueno, este día vamos a estar hablando de cáncer de colon, ano y recto. Para eso le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. La primera de ellas, la licenciada Rina Parada, nutricionista, quien teníamos ya días de no tener por acá. ¿Qué tal, licenciada? Un placer y un gusto estar acá nuevamente y muy dispuesta a compartir este tema. Gracias a usted por aceptar la invitación. También le damos la bienvenida a la doctora Flor Cuellas, nuestra cirujano oncóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Claudita? Hola, buenas tardes, mucho gusto, feliz de estar aquí nuevamente y esperando que sea de provecho para todos. Bueno, y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Y por supuesto, le damos la bienvenida a nuestro amigo, el doctor Francisco Quintanilla, coloproctólogo de Cariño Chico. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Francisco? Muchas gracias, Elisa. Feliz de estar nuevamente en tu programa sobre un tema muy importante. Agradezco mucho la invitación al canal, a ti, y va a ser un gusto poder compartir con tus distinguidas
invitadas Gracias también. por aceptar la invitación, pero te voy a corregir porque siempre te dices gracias por la invitación a tu programa. Este no es mi programa, es nuestro, es de todas las personas, que es para ellos realmente, para quienes nosotros nos damos, para quien trabajamos, Así es. para educar a la población que nos ve día a día. Bueno, hablemos, chicos. Primero, quizás hablemos un poco de epidemiología, de datos, que a la gente le interesa saber qué tan frecuente es, ¿verdad? O si tenemos datos de nuestro país, más o menos. Ok, realmente no tenemos una estadística firme en nuestro país, pero sí tenemos países que se nos asemejan en nuestra cultura, en nuestra forma de alimentación, en el tipo de población. Cáncer de colon y recto debemos separarlo del cáncer de ano. Son dos cosas completamente diferentes por el tipo de cáncer, por cómo se origina. Y por el tipo de tejido también. El tipo de tejido, correcto. Por ejemplo, en el cáncer de colon y recto, esto va a estar siendo originado por una carnosidad que se llama pólipo. En el caso del cáncer de ano, se da por una infección del virus del papiloma humano, es decir, por un contagio a nivel sexual. Hablando del cáncer de colon y recto, que es lo que más se da, debemos decir que esto se da tanto en hombres como mujeres. Yo siempre pongo el ejemplo que una señora me dijo un día, ay, gracias a Dios yo no voy a tener necesidad de ir donde el coloproctólogo. Señora, le dije yo, usted no tiene colon. Entonces, No ¿cómo tiene- no? Me dice, entonces no sí, tiene ano. sí tiene que ir donde el coloproctólogo. Entonces, pongo este ejemplo chistoso para decir que tanto hombres como mujeres podemos tener cáncer de colon. Este cáncer se ve más frecuentemente un poquito más en hombres que en mujeres, pero es leve la diferencia. Si tenemos una población de 100 personas, 4 personas van a tener cáncer de colon. Es un 4 cáncer, de 100. 4 de 100 en una población. No estoy Sí. hablando de todos los cánceres. Claro. 4 de 100 personas van a tener cáncer de colon. En el colon. Entonces, es un cáncer, de hecho es la segunda causa más frecuente de muerte por cáncer. Es un cáncer sumamente elevado en nuestras poblaciones. Entonces, va a ser un poquito más frecuente en hombres que en mujeres, pero es mínima la diferencia. Las edades, se estima que la década más frecuente de padecer de cáncer de colon o recto es de los 55 a los 65 años de edad. Este dato es bien importante porque de esto depende de cómo vamos a prevenirlo. Eso no quiere decir que no se pueda dar en otras etapas de la vida. Hay reportes de cánceres en niños de 12 años. En lo personal, el paciente más joven que me tocó atender tenía 18 años. Aquí ya va un problema genético, un problema hereditario sobre enfermedades bien específicas. Pero podemos tener etapas de cáncer desde la adolescencia hasta la vejez, hasta la tercera Eso edad. te iba a preguntar, como dijiste, es que el cáncer de colon y de recto estaba relacionado a la presencia de pólipos. Estamos hablando que esto es que en el 90% es pólipos y el otro porcentaje será de las enfermedades que tú estás mencionando, o cómo lo podemos No, dividir. todo cáncer va a ser originado en un Siempre, en un pólipo, pólipo. siempre. Lo que pasa es que hay enfermedades, como por ejemplo la poliposis adenomatosa familiar, que esa es la presencia de incontables pólipos en el colon. Por ejemplo, eso se da frecuentemente antes de los 40 años. Otra enfermedad que da antes de los 40 años es el síndrome de Lynch, que este es un cáncer joven, en personas jóvenes, pero que solo desarrollaron un pólipo, y ese pólipo fue el que se transformó en cáncer. Existen otras enfermedades que pueden tender a generar pólipos, como la colitis ulcerativa, que son bien específicas. La mayor parte de los cánceres de colon y recto, el 80%, no tiene nada que ver la genética. Es decir, que yo tenga algún familiar que ya haya tenido o alguna enfermedad que hayamos tenido en la familia que me va a desencadenar el cáncer. No, la mayoría, el 80%, son gente que no tiene un antecedente familiar. Entonces, ahí tiene que ver mucho el tema alimentación, ciertos hábitos que tenemos malos, desgraciadamente, ¿verdad? Pero el 20%
solo se le atribuye a este tipo de enfermedades o a una herencia establecida en la familia. Muy bien, interesante entonces. Entonces ya dijimos cáncer de colon y recto relacionado siempre a un pólipo o a varios pólipos, cáncer de ano, a una infección por el virus del papiloma humano, cosa que ustedes ya escucharon en nosotras las mujeres relacionado al cáncer de cervix. Así que más o menos estamos hablando mismo virus, misma relación. Vámonos a una pausa comercial y volvemos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, estamos hablando de cáncer de colon, recto y ano este día, y algo bien importante que mencionó el doctor Quintanilla en el bloque anterior es que los factores nutricionales, la alimentación, ciertos hábitos tienen mucho que ver con la producción de los pólipos que se van a convertir en cáncer a nivel de colon y recto. Yo quisiera que la licenciada nos hable un poco de cuál es esa dieta de la que estamos hablando característicamente que se relaciona mucho a este tipo de cáncer. Con gusto. Bueno, recordando siempre que dieta es aquello que nosotros comemos, no es aquello que dejamos de comer como en algún momento las personas creen. En este sentido, las personas que padecen ya de un cáncer tienen que tener una alimentación más rica en antioxidantes, y es por esa razón que esa alimentación debe estar basada en frutas, verduras, cereales integrales, alimentos que le van a ayudar al organismo a regenerar tejido, a desintoxicarse, y por supuesto tiene que ser rica en fibra, en agua. Debe ser una alimentación muy colorida, llena de todos esos colores que tenemos en la naturaleza: rojo, blanco, amarillo, verde, morado. A veces las personas no acostumbran comer alimentos morados, y es muy necesario que esa alimentación sea bien vasta de colores, para que allí están esas sustancias antioxidantes que en ese momento están demandando en mayor cantidad. Muy bien, entonces cuando hablamos de cuál es la dieta relacionada con el cáncer de colon, chicos, característicamente la gente es rica en grasa, baja en fibra. ¿Qué baja más? en fibra y sobre todo con alta cantidad de carnes rojas. Recordemos que la Organización Mundial para la Salud determinó hace 2 años que el consumo excesivo de carnes rojas procesadas es cancerígeno para el colon. Esa alerta es tan grave como decir, mire, el cigarrillo le va a causar cáncer de pulmón. Entonces, consumir altas cantidades de carnes rojas procesadas, es decir, carnes provenientes de la res, del cerdo, del cordero, y que ha sufrido una transformación, es decir, que ya no la vemos como el lomo, como la carne tal cual, sino que ha sufrido un proceso de salazón o se ha convertido en, por ejemplo, en un embutido, en un jamón. Eso es cancerígeno para el colon. Eso es lo que se cree y ya está establecido que activa la producción de los pólipos. Y sacó otra advertencia que dice: la carne roja no procesada, es decir, la carne tal cual nosotros la ponemos en la barbacoa, en mercados, supermercados, podría ser cancerígena. ¿Por qué no se establece que es cancerígeno todavía? Porque no están los suficientes estudios. Entonces, como bien decía la licenciada, tenemos que consumir alta cantidad de fibra y bajarle al consumo excesivo de carnes rojas procesadas, sobre todo. buscarle el gusto a los colores que tiene la naturaleza, como bien dice la licenciada, llenar esa comida de colores, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, además la ingesta de agua, ¿verdad? ¿Qué otros factores de riesgo tenemos, Francisco, para cáncer? Ok, el hereditario. Como habíamos mencionado en el bloque anterior, si mi familia, si mi mamá, mi papá, un tío tuvo pólipos o tuvo cáncer, yo tengo mayor probabilidad de haber heredado el gen que activa la producción de pólipos. Entonces, la parte genética es bien importante y por eso es que cuando se detecta el cáncer, no debemos ver solo a la persona que está padeciendo en ese momento, sino a su entorno familiar, ¿verdad? Porque hemos tenido familias que el papá, el hijo
tuvieron cáncer, ambos hermanos tuvieron cánceres. Ahora bien, ¿y tendrá mucho que ver o se podrá modificar en caso de que exista esta tendencia genética o al menos ese antecedente en el padre, si el hijo cambia los hábitos alimenticios, por ejemplo? Sí. ¿Se puede modificar? Se cree que sí se puede alterar esa transformación, por lo que ahora ya vamos conociendo. Antes esta información no la sabíamos, eso de lo de las carnes rojas procesadas, la salchicha, los embutidos, los jamones. Entonces, ¿cómo se llama? Hoy que ya lo sabemos, si cortamos eso y fomentamos una vida saludable, creemos que sí podemos minimizar el riesgo de que desarrolle los pólipos. Por lo tanto, tenemos en el factor de riesgo y hablamos de la edad, hablamos del sexo, del género, hablamos de alimentación, hablamos de herencia. ¿Qué otro factor? ¿Tabaquismo, alcohol? ¿Están incluidos acá? La obesidad, el tabaquismo y el alcohol no están lo suficientemente demostrados que va a desarrollar un cáncer. Como un fuerte predisponente. Sí. Lo que sí tiene que ver para el cáncer de ano, pasándonos ahorita a la parte del conducto anal, es el tema sexualidad. La sexualidad. Eso sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque el cáncer de ano se va a desarrollar a partir del contagio del virus del papiloma humano, que es el mismo virus que causa el cáncer de cervix. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque el ano, que es apenas un conducto de 2 centímetros y se va a continuar con el recto, que mide 12 centímetros, entre el ano y el recto, que está pegadito, hay una zona de transición. Esa zona de transición significa que hay un cambio de células de un lado a otro. Entonces, ahí es donde mayormente se puede alojar el virus del papiloma humano y transformar estas células, convertirlas en malignas. Muy bien, yo creo que podríamos aprovechar las imágenes que los doctores nos han traído para que usted que esté en casita pueda ubicarse mejor cada una de las estructuras de las que estamos hablando, a dónde están. Tal vez si producción nos regala las imágenes. En estas imágenes tenemos la primera florcita, me parece que es todo el sistema, todo el colon, ¿verdad? Todo el colon. Que lo dividimos en cuántas partes. Bueno, el colon normalmente, como podemos ver ahí, pues tenemos todo el tubo digestivo, esófago, estómago, intestino delgado. Si ustedes ven donde dice colon, ¿verdad? Esa parte es conocida como colon transverso. Nos vamos a ir un poquito más atrás. Creo que ven algo en la parte sería inferior derecha, como un gusanito. Ese es el apéndice. Y es justo ahí donde vamos a ver una bolsa más grande que es el ciego. Luego, si seguimos un camino, vamos a pensar de que vamos subiendo. Es colon ascendente, colon transverso. Como ya vamos hacia abajo, le llamamos colon descendente. La parte más curva del lado izquierdo, si ven, es forma de una S. Le decimos sigma o colon sigmoides. Y la última parte es el recto. Otras cosas que pueden escuchar que alguna vez sus médicos les explique es que van a hablar de un ángulo hepático que queda del lado derecho, ¿verdad? Donde ven porque está cercano al hígado, y el ángulo esplénico. Y lo otro importante que vamos a tener es diferenciar de colon y recto, aunque normalmente el cáncer se puede dar de forma similar y por eso se le puede llamar cáncer colorectal. A veces el tratamiento puede variar un poco porque hay unos que son más susceptibles a radioterapia, por ejemplo en recto, y hay otros que es primordialmente quirúrgico el tratamiento. Muy bien, de eso vamos a estar hablando. Veamos la siguiente. Vamos a ver, Chico, explícanos ahí. Aquí tenemos en la gráfica de la izquierda el intestino grueso, el colon, con sus diferentes partes, como lo mencionó la doctora Cuellar. En la gráfica de la derecha tenemos lo que yo les explicaba. El conducto anal es apenas un tubito que mide 2 centímetros. Luego de esos 2 centímetros ya empieza el intestino grueso en la parte que se llama recto. Esa zona de transición es una zona importante porque ahí es donde se puede alojar el virus del papiloma humano que se ha adquirido por contacto sexual. Eso quiero hacer énfasis. La única forma por la cual puede llegar el virus del papiloma humano y dar un cáncer de ano, hay que aclararlo, un cáncer de ano es a través del contacto sexual. Entonces, por eso es que en las personas que practican el sexo anal, deben de cuidarse
protegiéndose mediante el preservativo, que no va a ser 100%, va a prevenir el contagio, pero sí lo minimiza. Muy bien, veamos la siguiente. En esta imagen estamos observando lo que habíamos mencionado, esa carnosidad que se llama pólipo. Esto nace benigno siempre, un pólipo siempre va a nacer benigno. Conforme va pasando el tiempo, es decir, ya está estimado de 6 a 8 años, este pólipo que se llama adenoma se va a convertir en adenocarcinoma. Entonces, es importante detectar el pólipo cuando todavía es benigno, y esto lo podemos hacer mediante una colonoscopía y no solo ver que está el pólipo ahí, sino que de un solo se corta el pólipo. Muy bien, bueno, gracias chicos. Yo creo que tendríamos que, antes de continuar viendo las siguientes imágenes, podríamos hablar un poco de cuál sería la sintomatología a la cual tenemos que estar alerta para poder pensar que hay algún problema. Porque la gente típicamente, usted que está en casa no me deja mentir, todo el mundo dice colitis, duele bajo vientre, el colon, duele, es el colon, y no le da mayor importancia, pero realmente ¿qué otras cosas tenemos que ver, Florcita? Bueno, lo primero que debemos de pensar es que al inicio un cáncer, los síntomas que va a dar van a ser inespecíficos. Entonces no lo vamos a poder diferenciar de una colitis, como dicen, o de algún problema de absorción o de evacuación. Entonces los síntomas que nos van a dar va a ser distensión abdominal, pueden referir malestar en la zona inferior del abdomen, también, y es de las cosas más frecuentes, es de que va a haber un cambio en el patrón intestinal. Eso significa, si usted está acostumbrado a defecar cada día o cada 2 días, y hago el énfasis en usted está acostumbrado, porque normalmente nos comparamos con la vecina o con la amiga, y puede ser que mi patrón normal sea defecar cada 24 horas, pero para otra persona toda su vida ha defecado cada 2 días. Entonces va a haber un cambio con respecto a nuestro patrón. Puede ser que usted tenga estreñimiento o que usted tenga diarrea, que cambien de color las heces, que cambie el olor de las heces o que salgan llenas de sangre. Bueno, entonces esos es importantísimo, cambios en el patrón defecatorio, además de la sangre presente en heces que no tiene por qué haber. Esos son síntomas de alerta por los cuales usted tiene que consultar de inmediato, no verlo de menos. Bueno, vámonos a una pausa, pero antes quiero que veamos la cápsula de la licenciada Rosa Beatriz Hernández, licenciada en laboratorio clínico. Nos habla un poco sobre los exámenes de laboratorio existentes para diagnosticar cáncer de colon recto. Ya volvemos. Buenas tardes amigos de Salud TV, yo soy la licenciada Rosa Beatriz Hernández, técnico de laboratorio, y en este día vamos a estar hablando del diagnóstico de laboratorio sobre la enfermedad llamada cáncer colorectal. Para el diagnóstico de laboratorio de la enfermedad llamada cáncer colorectal existen 2 muestras importantes para el análisis. En primer lugar tenemos lo que son las muestras de heces. En estas muestras de heces hacemos 2 tipos de sangre, el cual es la sangre oculta en heces. En este se determinan pequeñas cantidades de sangre provenientes de pólipos. El pólipos es el primer estadio de lo que es el cáncer colorectal. En segundo lugar, hacemos un análisis de ADN en las muestras de heces. Esta prueba se hace fuera del país, generalmente en Estados Unidos. ¿Qué hacemos en estas pruebas? Buscar lo que son ADN anómalo o mutaciones de ADN, que nos dan la idea de que hay algún tipo de tumor o algún tipo de inicio de cáncer en lo que es el colon y el recto. Existen también otro tipo de muestras, como son las muestras de sangre. En este buscamos 2 marcadores importantes, como lo es el CA199 y el CA195, los cuales son marcadores muy importantes en este tipo de enfermedad. Si usted tiene sospechas de padecer la enfermedad llamada cáncer colorectal, se le sugiere que visite a su médico. Él le dará las indicaciones para que se tomen los exámenes más pertinentes. Para la Salud TV le saluda la licenciada Rosa Beatriz Hernández y nos vemos a la próxima. Estás viendo Salud TV.
provecho si usted está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle este día, así como todos los días, con un tema interesante. Hoy estamos hablando de cáncer de colon, recto y ano. Yo quisiera que la licenciada nos ayudara con los cambios que tenemos que ir haciendo en la alimentación en caso de ser diagnosticados con alguna colitis, con alguna enfermedad, alguna inflamación en el colon o con cualquiera, o ya no dijéramos pues con un cáncer, según la sintomatología, licenciada. Claro que sí. Generalmente las personas cuando están con alteraciones del colon presentan la colitis, que puede presentar diarrea o estreñimiento. Si esta persona está presentando estreñimiento, tiene que revisar cómo está su consumo de agua, aumentar la cantidad de fibra en su dieta. Recuerden aquella invitación que nos ha hecho la Organización Mundial de la Salud: 5 porciones de frutas y verduras al día, de los 5 colores, tener más calma, comer despacio, masticar bien. El agua es muy importante, no en el momento de comer, sino en el transcurso del día, hacer ejercicio, evitar aquellos alimentos que nuestro organismo nos está diciendo que no le hacen bien. Para el caso en el colon es a veces los coles, ¿verdad? La coliflor, que el brócoli, la cebolla. Entonces hay que evitar aquellos alimentos que me producen malestar y incrementar aquellos que me hacen muy bien, como son las frutas, las verduras. Tener ese hábito de comer frutas y verduras, que creo que es uno de los que más hace falta en la población, y verlo como una manera preventiva para este tipo de problemas de salud. Y especialmente, licenciada, el llegar a esta perfección de comer 5 porciones de vegetales y frutas. Realmente sí, démosle gracias a Dios, y mucha gente come una o 2 en el día, ya no dijéramos. Sí, pero es 5. Un hábito que hay que hacer y promover. Al igual que el agua. Hace poco tuvimos un videito bien lindo que ustedes creo que lo pueden encontrar en nuestra página, del agua. Recuerden, 8 vasos con agua es importante. El video está una invitación, un recordatorio muy bonito, muy didáctico. Bueno, hablemos de diagnóstico. Diagnóstico, ya hablamos de los síntomas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico, chicos? Ok. Para el cáncer colorectal existen diferentes formas de poder llegar. Primero lo que tenemos que hacer es intuirlo. Se puede hacer de varias formas. Una es, por ejemplo, si hubiese una política de salud que dijera vamos a buscar el cáncer de colon y recto, entonces en una población grande, ahí se le manda sangre oculta en heces a una población grande, ¿sí? Ahora, si es un paciente en específico, podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, hacer un enema varitado, que es una radiografía especial del colon, o lo que idealmente se debe hacer es una colonoscopía. La colonoscopía no es otra cosa más que introducir a través del ano un tubo flexible que en la puntita lleva una camarita. Y con eso recorremos todo el intestino grueso en búsqueda de los pólipos. Ese es el objetivo de la colonoscopía, anticiparnos a que el pólipo se vaya a convertir al cáncer. Desgraciadamente a veces llegamos ya muy tarde, ya cuando está el tumor. Entonces lo que hacemos, como ya no se puede quitar el tumor, lo que hacemos es tomar una pequeña muestra, un pellizconcito de ese tumor, y eso lo mandamos al laboratorio de patología, lo que se conoce como una biopsia. El laboratorio de patología nos va a confirmar si estamos ante un cáncer o si todavía lo hemos detectado en una etapa benigna. Muy bien, me acaba de interesar el dato que diste de la sangre oculta en heces. Por lo tanto, si usted se toma un examen general de heces y tiene sangre oculta, es importante que consulte. ¿Hay otras causas aparte del cáncer de colon y recto que puedan dar sangre oculta en heces? Sí. La sangre oculta la debemos de enviar en aquellas personas que no tienen un sangrado evidente. ¿Por qué? Porque para eso es para detectar en aquellos que nos está sangrando microscópicamente y no se ha dado cuenta el paciente. Para hacer este examen, primero hay que hacer una dieta libre de carnes rojas, porque el test de guayaco, que es el que se hace aquí en El Salvador, puede detectar la sangre incluso de la carne que nos comimos 3 días antes. Entonces le puede salir positivo, pero realmente no está sangrando. Eso es lo primero. Y otras enfermedades como los divertículos, como presencia de tumorcitos de vasos sanguíneos, las mismas hemorroides internas,
pueden hacer que salga positivo el test de sangre oculta. Muy bien, entonces importante, si tenemos sangre oculta en las heces, esto es un signo de alarma, usted tiene que consultar y tiene que realizarse los exámenes que su médico, su coloproctólogo le indique. Vamos a ir a una pausa, pero hablando de pólipos, hablando de diagnóstico, veamos en la siguiente cápsula, el doctor Pablo Escobar, patólogo, nos habla del análisis de sus pólipos para detectar tempranamente el cáncer colorectal. Ya volvemos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor Pablo Escobar, médico patólogo, y en esta tarde conversaremos un poco de los pólipos de colon. Las lesiones poliposas del colon son lesiones benignas y se clasifican en dos tipos, los pólipos inflamatorios y los pólipos hiperplásicos. Hasta ahí estamos hablando de lesiones completamente benignas del tracto gastrointestinal inferior, específicamente del colon. Cuando a estas lesiones poliposas ocurre una transformación displásica, que en el tracto gastrointestinal puede ser de dos tipos, displasia de bajo grado o displasia de alto grado, estamos ante la presencia de una lesión adenomatosa y se denomina adenoma del colon con displasia de bajo grado o alto grado. Si estamos ante una determinación de un adenoma con displasia de alto grado, es una lesión considerada premaligna, es decir, precáncer. El paso subsiguiente en la historia natural de la enfermedad es el aparecimiento de un adenocarcinoma del colon. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de estas enfermedades? En estadios muy tempranos es posible hacer el diagnóstico a través de una colonoscopía que incluye un tubito con una cámara e instrumental quirúrgico con el cual se obtienen biopsias para ser llevadas luego al análisis microscópico. En ese momento hacemos una valoración histológica de la lesión para determinar cuál es la entidad que nuestro paciente tiene. El consejo final para toda nuestra teleaudiencia es recomendarles que a cualquier cambio del patrón defecatorio o aparecimiento de sangre en heces deben de consultar inmediatamente con su médico tratante. Él determinará el momento exacto y oportuno de hacer una colonoscopía, tomar biopsia y remitirla al médico patólogo. Para Salud TV, Pablo Escobar, nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Veamos en la siguiente sección Food Style. Vamos a recalcar la alimentación ideal para prevenir los problemas en el colon y en este caso el cáncer colorectal. Veamos. La alimentación puede ser un factor de prevención de enfermedades y este día en Food Style te presentamos aquellos que puedes comer para prevenir el cáncer de colon. Comenzamos con los vegetales como las zanahorias, las remolachas y cebollas. Proporcionan a tu cuerpo las vitaminas y fibra necesaria para mantener el intestino sano, lo que previene esta enfermedad. También están las frutas como arándanos, las manzanas y las peras. Contienen una gran cantidad de fibra, muy importante para la salud digestiva, además que contienen muchos antioxidantes que son muy beneficiosos en la prevención del cáncer de colon. Finalmente tenemos los cereales integrales. Aparte de ser una fuente importante de energía y nutrientes, ayudan a reducir el colesterol, controlar el peso y cuidar la flora intestinal, y ayudan a proteger la aparición de múltiples enfermedades. Bueno, qué deliciosos se veían todos esos vegetales y ya vieron todo lo morado, como decía la licenciada, realmente todas las frutas, los colores de la naturaleza se ven tan apetitosos y tan llenos de buenas cosas de nutrición y de salud. Pero hablemos de otro factor que no hemos mencionado, que es tan importante aparte de la alimentación y que está directamente relacionado a la alimentación, y son las emociones, ¿verdad, licenciada? Exactamente. Las emociones, según la medicina tradicional china, el colon es un órgano que se afecta con la emoción
tristeza, melancolía. Entonces las personas a veces dejan de comer y se ponen tristes. Y en ese dejar de comer evitan muchas veces los alimentos que más necesitan para poder nutrir y que este órgano funcione bien. En este caso, pues la fibra, porque a veces como no tienen hambre, no comen aquello que les da más saciedad. Entonces debemos de entender que somos un ente físico, mente, cuerpo y espíritu, y cada una de esas partes las debemos alimentar, y las emociones tenemos que vivirlas, no evadirlas, vivirlas y pasar a otro plano. En este caso, pues si estamos tristes, perfecto, vivamos esa tristeza, pero después comamos, tomemos agua, hagamos ejercicio, más adelante vamos a hablar. Todo eso es importante para alimentar saludablemente al colon. Bueno, ya lo escuchó, es otro factor importante, es el saber manejar nuestras emociones, el no desquitar todo aquello que nos estresa con nuestro cuerpo, porque lo que hacemos es, a nivel de mucha ansiedad, pues empezamos a comer más y comemos no lo adecuado, sino que comemos cualquier cosa y nos hacemos más daño. Bueno, Florcita, tenemos todavía unas imágenes para lo cual podemos aprovechar y hablar de los estadios y del tratamiento, ¿sí? Sí. Veamos, a ver, ¿cómo vamos a hacer el estadiaje, llamémoslo? Porque dependiendo de eso, el tratamiento. Ok. Además de los estudios con la colonoscopía que habíamos hecho, antes de operar a un paciente, lo primero que tenemos que hacer es tener un estudio de imagen más grande. Idealmente, por costo, se utiliza una tomografía axial computarizada, aunque también podemos ocupar una resonancia magnética dependiendo a dónde esté ubicado pues, nuestro tumor y lo que podamos invertir en ello. Cuando ya tenemos el estudio, nos va a decir hasta dónde penetra el tumor, y así vamos a tener, por ejemplo, en etapa 1, y eso lo han puesto bien a grosso modo, en etapa 1, si ustedes ven lo blanquito que está dentro a la luz del colon, pues no lo logra atravesar por completo, y nosotros normalmente decimos que el tumor se va a clasificar, nosotros hacemos el colon varias capitas. Entonces, ¿qué tantas capas ha atravesado? En el estadio 1 únicamente va a llegar hacia la mucosa, algo que se llama submucosa. En etapas 2 nosotros vamos a tener de que un tumor de ese tipo afecta el músculo del colon. Va a haber una parte donde llega y está a punto de salirse, que es la etapa 3, ¿verdad? O el tumor de tipo 3. Y va a haber una etapa en la cual se va a salir por completo del colon. Asimismo, la tomografía nos va a permitir no solo catalogar en el colon, sino también ver los ganglios linfáticos con los que contamos, que son aquellos de que vemos que se nos inflaman en el cuello cuando tenemos gripe, pues igual se van a inflamar alrededor del colon cuando éste esté enfermo, incluyendo esto el cáncer. Y a medida de esto vamos a clasificar y vamos a programar la cirugía que va a tener. Si gustan la siguiente imagen. De ahí solo haciendo una aclaración que para algunos tumores o para otros cánceres se ha visto que si hay una metástasis, que no es más que el cáncer se ha ido a un lugar donde no nació, a un lugar distante, y estamos hablando como de un hijo, entre comillas, del cáncer. La metástasis es contraindicación para cirugía. En colon es diferente, vamos a evaluar cada paciente y vamos a tener unos que otros pacientes que son sometidos a cirugía a pesar que tengan metástasis. Muy bien. ¿Y en esta imagen qué vemos, Florcita? En esta imagen pues estamos viendo, si vemos la que está arriba, la superior derecha, estamos viendo un tumor que está a nivel de ciego. Si visualizamos la línea punteada, ¿verdad? Vamos a quitar todo lo que es la mitad del colon, ¿verdad? Eso es importante que sepan porque va el patrón de cómo hacen... Se va a retirar todo lo que está en gris, digamos, todo lo que está en gris es lo que vamos a retirar. Y si ustedes ven las líneas que simbolizan los vasos sanguíneos también se quitan, porque a la par de los vasos sanguíneos van los ganglios linfáticos, que son nuestra primer defensa cuando se sale el cáncer. Entonces hay que quitarlo todo en bloque para quitar no solo el tumor, sino que los posibles lugares donde se ha ido a esconder. Y traemos los esquemas para que veamos de que dependiendo donde está el tumor, así va a ser la parte que va a quitar. Entonces no nos vamos a comparar con otras personas diciendo es que a tal persona le hicieron una cirugía de colon, porque cirugía de colon pueden haber varias. Y así como vemos la segunda imagen que está superior, siempre va a ser que van a quitar colon del lado derecho, pero va a ser necesario retirar más cantidad de colon.
pueden quitarse segmentos del lado izquierdo y usualmente nosotros lo que buscamos es, a la hora de hacer una cirugía, volver a conectar al paciente, que quiere decir que él quede defecando a través de su ano. Sin embargo, van a haber algunas circunstancias en las cuales el paciente va a tener que tener una colostomía, y la colostomía va a ser de dos tipos, puede ser permanente o puede ser transitoria. En algunos casos la vamos a dejar de manera temporal, ¿verdad? O se deja intestino delgado, abocado, dependiendo de cada caso, y va a ser solo porque no tiene todas las condiciones necesarias que nos garantice que va a cicatrizar bien. Pero van a haber casos donde los tumores van a ser, por ejemplo, ano o recto bien inferior, que va a ser necesario dejar una colostomía permanente porque no va a haber a dónde llegar a unir. Entonces, pues lo más importante es de cada persona somos diferentes. Nosotros no atendemos cánceres, atendemos pacientes que tienen un problema en particular, y no se preocupen y consulten a su médico. Bueno, y me imagino que posterior a esto, dependiendo del estadio y de la cirugía que se ha dado, se va a evaluar quimioterapia, radioterapia en los diferentes casos, ¿sí? En la gran mayoría necesita adyuvancia con quimioterapia, en algunos casos radioterapia. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa y al regreso hablamos un poco más de pronóstico y, por supuesto, recomendaciones para prevenir y su seguimiento. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Hablemos un poco del pronóstico. Ya hablamos de las cirugías, los tratamientos coadyuvantes. Obviamente, el apoyo psicológico es importante tanto al paciente como a la familia. Hablemos del pronóstico, chicos. Ok, el pronóstico va a depender de la etapa en que lo encontremos el cáncer. Si lo encontramos en una etapa inicial, o como la gente le gusta llamarlo, encapsulado, tenemos tasas de sobrevida a 5 años del 90 al 95%. Si lo encontramos en una etapa 4, que es la etapa ya cuando ya dio hijitos, como dijo la doctora Cuellar, ya dio metástasis, el pronóstico, la sobrevida baja alrededor de un 50%. El cáncer de colon es de los cánceres que nos da chance de poder vencerlo, tanto descubriéndolo antes, quitándolo antes, como tratándolo. Es decir, el paciente que tiene cáncer de colon tiene que luchar, porque es de los cánceres que nos permite vencerlos. Muy bien, eso es importantísimo que nos quede claro ahí en casa. Seguimiento, Flor. Como cualquier paciente con una enfermedad crónica, debemos de tener un control postquirúrgico inmediato, debe llevar su control con el equipo, con el médico que operó, con el oncólogo médico si recibió quimioterapia, inclusive con el radioterapeuta si recibió radioterapia. Se recomienda de que los primeros 2 años debe de verse tan seguido como cada 3 meses. Luego del 3er al 5.º año se ve cada 6 meses y en los controles lleva un examen de sangre control, que es el antígeno carcinoembrionario, que lo comparamos con el que se hizo antes de la cirugía. Eso nos avisa cuando algo no está bien, y posterior a ello una vez al año. Y lo otro importante es de que ese paciente debe llevar sus controles con colonoscopías, porque nosotros podemos hacer el examen físico, tenemos imágenes, pero esto nunca va a sustituir una nueva colonoscopía. Por lo tanto, la colonoscopía pasó de ser opcional cada cuántos años es en una persona para manera de prevención, chico. Si no tiene antecedentes familiares o personales de pólipos o de cáncer, se hace cada 10 años. Pero si ya hay un componente familiar, puede ser tan frecuente como cada año. Pero ya un paciente que ya fue operado o tratado por cáncer se convierte en anual, ¿sí? El anual, Depende. Semestral los primeros 3 años, sí, y luego anual los años subsiguientes. Muy bien. Licenciada, entonces, ¿cuáles van a ser las recomendaciones generales? Bueno, yo en lo particular leí un pensamiento y me encantó y lo quiero compartir. Dice que el padre de cualquier enfermedad puede ser cualquiera, pero la madre es la dieta. Entonces les hago esa invitación a que tomemos más en serio nuestra alimentación. Tenemos que ver que
alimentarnos es una práctica cotidiana y que la hemos hecho por X cantidad de tiempo, pero la podemos modificar siempre y cuando estemos dispuestos y tengamos ese deseo de cambiar. Muy bien, entonces la alimentación correcta, recalquemos, saludable, llena de muchos alimentos antioxidantes. Esa quizás es la principal recomendación de hoy. Incluyamos más en nuestra dieta de todos los días los alimentos antioxidantes. ¿Cuáles son los que llevan los antioxidantes? Las frutas, las verduras, los cereales integrales. Muy bien, ¿y el agua? Y el ¿Sí? agua, el agua no es un alimento antioxidante, pero es un elemento indispensable para la vida. Después del oxígeno es el agua. Muy bien, chicos, ¿qué nos vas a recomendar? Yo quisiera hacer énfasis en que consulten. Sabemos perfectamente, todos los profesionales que estamos aquí, que llegar a pasar consulta por esto puede causar pena, pero para eso nos tienen a nosotros. Es parte de nuestro cuerpo el colon. Ay, que me va a dar pena porque ¿por dónde me van a examinar? No, es parte de nuestra anatomía. Entonces, a veces por pena los pacientes se dejan estar y no podemos llegar a tiempo. Entonces, ese favor quisiera pedirles, que perdamos la pena, vaya donde su médico que tiene que ver este tipo de enfermedades, ¿verdad? Porque podemos prevenir, podemos detectarlo incluso antes que se vaya a convertir a cáncer. Y si ya está en la etapa de cáncer, pues primero Dios, detectarlo en una etapa temprana. Muy bien. Florcita. Pues además esto me lleva a agregar de que el cáncer no va a respetar ni creencias, ni culturas, ni géneros, ni edad. Así como lo decía el doctor Quintanilla, pues habemos varios que hemos visto pacientes menores de 40 años con cáncer. Entonces, si tenemos síntomas, es de ir a consultar. No importa si tenemos 20 o 30 años, es estar pendiente de nuestra salud. Bueno, realmente no me queda más que agradecer. Me encantó el concepto de dieta que dio la licenciada. No es aquello que deja de comer, sino al contrario, lo que comes, ¿verdad? Y somos lo que comemos, recuerden eso. Así que espero que les haya sido de mucho provecho todo lo que han aprendido este día, que lo utilicen, que lo ocupen, que por favor no permitan llegar a enfermedades serias en general por no consultar y mucho menos por pena. Bueno, gracias, licenciada, fue un placer, doctora Cuellar, chico, como siempre, muy agradecida, un honor tenerte por acá. Y gracias a ustedes que nos acompañaron, que nos dieron la oportunidad un día más de estar ahí con ustedes. Así que nos vemos el día de mañana, estaremos hablando de herpes infantil. Por hoy que tengan una linda tarde de martes y que Dios los bendiga. El cáncer de colon puede prevenirse, es por eso que te damos los siguientes consejos. Evita el consumo del tabaco. Este es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo del cáncer colorectal, por su alto contenido de sustancias tóxicas. Mantén una dieta rica en productos lácteos, ya que un consumo moderado o alto de estos muestra un efecto protector en el colon. Haz actividad física. De esta forma previenes el sobrepeso y la obesidad, enfermedades altamente relacionadas con este tipo de cáncer, sobre todo en los hombres. Recuerda que tu salud es importante, por lo que si presentas síntomas relacionados con este padecimiento, debes acudir a un médico especialista.